Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yanela Lozano y en esta ocasión vamos a resolver este problema. Nos piden determinar el momento producido por la fuerza F, que vendría a ser esta, con respecto al punto O, que vendría a ser este, y nos piden expresar el resultado como un vector cartesiano. Bueno, aquí nosotros sabemos que el vector momento es igual al producto cruz entre el vector de posición y el vector fuerza. El vector fuerza lo podemos hallar a partir de la magnitud que nos están dando, que vendría a ser esta. Tenemos que el vector fuerza es igual a la magnitud de la fuerza multiplicada por su vector unitario de dirección. Y a su vez sabemos que el vector unitario de dirección es igual al vector de posición sobre la magnitud de ese vector. Así que vamos a empezar resolviendo por el primer componente, el vector de posición, para hallar el momento. Este vector de posición nos dice que une el punto en el cual se está evaluando el momento, en este caso el punto O, y un punto conocido dentro de la línea de acción de la fuerza. En este caso tenemos dos puntos conocidos, el punto A y el punto B. Si observamos el punto B, notamos que tiene dos componentes, en X 4 metros y en Y 12 metros. Mientras que A solo tiene una componente en Z. Aquí podemos observar ambos vectores de posición definidos, pero pues por la cantidad de componentes nos conviene utilizar el vector de posición A. Entonces, así que ya tenemos este componente, nos faltaría solamente hallar el vector de fuerza. Como ya sabemos, el vector fuerza es igual a su magnitud por su vector unitario de dirección. La magnitud vendría a ser 2K Newton y el vector de dirección nos dice que parte desde A y se dirige hacia B, tal y como se muestra en el gráfico. Entonces ya sabemos que el vector unitario de dirección es igual al vector de posición sobre la magnitud de ese vector, pues ya lo mencionamos anteriormente. Entonces aquí es igual este vector de posición AB, pues a las coordenadas de B menos las coordenadas de A. Aquí ya tenemos el vector de posición y ya que sabemos que la magnitud de vector es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de esos componentes, pues también tenemos la magnitud. Procedemos a operar la fracción, luego multiplicamos por la magnitud de la fuerza y vamos a obtener estas tres componentes que vendrían a ser las componentes del vector fuerza. Eso quiere decir que ya tenemos todas las componentes para poder hallar el momento. En el gráfico podemos observar que el momento respecto al punto O es igual al producto cruz entre el vector de posición A y el vector fuerza, tal y como podemos observar aquí. Recordemos que este producto cruz es igual a un determinante 3×3, en donde en la primera fila van las tres componentes, que vendrían a ser los vectores unitarios de dirección y JK respectivamente. En la segunda fila van los componentes del vector de posición A. Observamos que para X y para Y ambos les corresponde 0, mientras que bajo la K en la componente Z le corresponde 12 positivo. Y en la tercera fila van los componentes del vector fuerza. En este caso tenemos Y con 0.4588, J con 1.376 y K con menos 1.376. Obviamente todo va con sus signos respectivos. Luego tenemos que resolver la determinante. Empezamos con la primera componente y anulamos la primera fila y la primera columna. Bueno, ya tenemos aquí planteado que vendría a ser 0 por menos 1.376 menos 12 por 1.376. Cerramos, ponemos que esta es la componente y no olvidemos poner el signo negativo para la segunda componente. En este caso anulamos la primera fila y la columna del centro. Ponemos 0 por menos 1.376, cerramos paréntesis, menos 12 por 0.4588, cerramos corchetes, ponemos que esta es la segunda componente. Y por último, para la tercera componente anulamos la primera fila y la tercera columna, realizamos lo mismo,
Sumamos 0 por 1.376 menos 0 por 0.4588, cerramos corchetes y ponemos la componente K. Desarrollamos esta operación y bueno, obtenemos el momento que vendría a ser este aquí y notamos que solo tendrá componente en X y en Y. Así que, gracias.